El día de hoy vamos a terminar más bien el mensaje de la semana pasada. Si usted no tuvo la oportunidad de estar la semana pasada, le invito al canal de YouTube de Iglesia Vital, busque Vital McAllen y busque esta primer parte del mensaje titulado Cristianismo Pirata. Y estamos hablando de esto porque es tan valiosa la salvación que el enemigo quiere hacernos caer en el error de no valorarla y de no vivir a la altura de la identidad que Cristo nos ha dado. Hemos sido perdonados, ya no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios y tenemos que comportarnos como tal. Amén. Y el personaje del cual hemos estado hablando es un rey llamado Roboam, hijo de Salomón. Si usted recuerda, Salomón fue el rey más rico de la historia del pueblo de Dios. Es más, algunos dicen que es el rey más rico de la historia en el planeta Tierra. Y quiero que usted aprecie un poquito lo que fue la riqueza de Salomón. Segunda de Crónicas capítulo 9 versículos 13 al 28. Un poquito extensa la lectura, pero creo que usted va a encontrar muy interesante todo lo que poseía o parte de lo que poseía Salomón. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes. Además, todos los reyes de Arabia y los gobernantes de las provincias también le llevaban a Salomón oro y plata. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos. Y también hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba 3 kilos y medio. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego el rey hizo un gran trono, decorado con marfil y revestido de oro puro. El trono tenía 6 escalones y un estrado de oro. A cada lado del asiento había apoyabrazos. Y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. Fíjese esto, no había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. Miren, no eran tenedores y cucharas del Dollar Tree, eran de oro puro. No estaban hechos de plata porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis tripulada por marineros enviados por Hiram. Una vez cada 3 años los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Reyes de todas las naciones lo visitaban para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas. Y Salomón tenía 4,000 establos para sus caballos y carros de guerra y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. Gobernaba a todos los reyes desde el río Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de muchos otros países. Esta es parte de la gran riqueza que disfrutaba el rey Salomón. Algunos historiadores dicen que el templo que Salomón construyó valía en términos de hoy algunos 200 billones de dólares. Imagínense ustedes congregarse en un templo que valía 200 billones de dólares. Mencionamos en la escritura esos escudos, unos de 7 kilos, otros de 3 kilos y medio, amartillados a puro oro. Estos escudos no eran para la batalla. Salomón tenía tanta riqueza que se hizo estos escudos para decorar su palacio. 500 escudos de oro puro decorando el palacio. Algunas estimaciones ponen el valor de los escudos en 50 a 60 millones de dólares. Fíjese esto, nada más colgando en las paredes. Y estos escudos eran representativos de un tiempo en que la gloria y el favor de Dios estaban sobre la nación de Israel. Pero aquí es donde entra nuestro personaje.
el rey Roboam, hijo de Salomón, segunda de Crónicas 12, versículos 1 y 2, cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor. ¿Qué hizo? Abandonó la ley del Señor. Pausa allí. Si usted recuerda, la razón por qué Dios había prosperado tanto a Salomón es porque cuando Dios le ofreció un cheque en blanco a Salomón, le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Salomón no pidió riquezas, Salomón no pidió fama, Salomón no pidió mansiones o palacios. Él dijo: Señor, yo quiero honrarte gobernando dignamente a tu pueblo. Yo quiero estar dentro de tu voluntad, así que dame sabiduría y entendimiento. Y dice la Biblia, lo estudiamos la semana pasada, que Dios se agradó tanto de la respuesta de Salomón que le dijo: te lo voy a dar, y te voy a dar aparte lo que no me pediste. Te voy a dar fama, te voy a dar riquezas. Nadie se va a comparar a ti. La bendición que voy a derramar sobre tu vida va a ser tan abundante que nadie se va a comparar a ti. Y establecimos un principio, que a veces el secreto para alcanzar nuestros sueños es dejar de buscarlos y buscar a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Muchos de nosotros no conquistamos la fama, no conquistamos las riquezas, no conquistamos la bendición, porque andamos detrás de esas cosas. Nos obsesionan esas cosas, idolatramos esas cosas y ponemos a Dios en un segundo lugar. Pero como cuando Salomón ponemos a Dios en primer lugar, nos sigue la bendición. La bendición nos alcanza cuando nosotros perseguimos los sueños de Dios. ¿Está conmigo? Entonces dice que cuando Roboam abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en este pecado, miren lo que pasó. Debido a que fueron infieles al Señor, el rey Sisac de Egipto subió y atacó a Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam. Y miren lo que dice la Biblia, versículos 7 a 9, lo que hizo el rey, o 9 al 11 más bien. Entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. ¿Por qué? Porque dejaron de buscar a Dios. Cuando dejas de buscar a Dios, quedas desprotegido espiritualmente. El enemigo te ataca y te puede saquear de todas las bendiciones que Dios te ha dado. Robó todo, dice allí, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce. Mire esto, estos escudos de oro que dicen valían entre 50 a 60 millones de dólares, los reemplazó con unos escudos de bronce que valían algunos $5,000. Cambió oro por bronce, 50 a 60 millones por $5,000, y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de la guardia. Mire esto, Roboam reemplazó los escudos de oro con unos sustitutos de bronce. Y de allí deriva nuestro tema: cristianismo pirata. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que tu salvación, que tu fe es mucho más preciosa que el oro. Y como el oro, tu fe a veces es probada. El enemigo quiere tentarte, quiere desviarte, quiere descarrilarte. Pero lo mismo que el enemigo quiere usar para mal, Dios lo quiere usar a tu favor. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá ¿qué cosa? Mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. El enemigo quiere devaluar eso que es tan preciado, eso que es tan precioso como la salvación, como la fe que Dios nos ha dado. La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el único propósito de Satanás es ser un ladrón que roba, que mata y que destruye. Pero el propósito de Jesús es darte vida, y una vida plena y abundante. En otras palabras, Jesús quiere que tu fe sea rica, sea profunda y sea poderosa, y quiere que te sigan las bendiciones. Pero Satanás a veces quiere que te quedes conforme con un evangelio diluido, con una fe pobre y mediocre. No sé si ustedes han notado que nunca se hacen falsificaciones o imitaciones de cosas que no tienen valor.
Nadie falsifica billetes de $1 o de 5. Siempre falsifican los de 100. Nadie falsifica las bolsas del Walmart. Falsifican las bolsas Louis Vuitton y Coach. Y lo bueno que yo no sé mucho de esas cosas, gracias a Dios. Pero siempre son las cosas de valor que piratean, que falsifican. Y Satanás sabe lo valioso que es tu salvación, lo valioso que es tu fe. Satanás sabe que cuando tú honras a Dios, Dios honra a los que le honran. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero sí creo en la prosperidad del evangelio. Y creo que Dios honra sus promesas, y que Dios bendice y Dios honra a los que le honran. Eso sí es bíblico. Tu fe es valuable, tu fe es preciosa. Me recuerda de el cuento de aquel niño que su perra había tenido perritos, y entonces él dijo, pues voy a sacarle un poquito de ganancia. Se fue a la plaza de la ciudad y empezó a gritar a los cuatro vientos. Decía, perritos pecadores, $5. Y estaba regalando o vendiendo a $5 la cría de la perra. Y un hombre que caminaba por allí le causó algo de intriga, pero lo ignoró. A los 2-3 días pasó por la misma plaza, en la misma esquina, el mismo niño vendiendo los mismos perritos. Y ahora decía, perritos cristianos, $50, perritos cristianos, $50. El hombre no quiso quedarse con la duda y le dijo, hijo, hace 2 días pasé, estos mismos perritos recién nacidos los estabas vendiendo a $5 y los denominabas perritos pecadores. Son los mismos perritos y ahora les dices perritos cristianos y cuestan $50. ¿Cuál es la diferencia? Dice, la diferencia es que de cuando usted pasó a hoy ya abrieron los ojos. ¿Sabes que cuando tú viniste a Jesús y depositaste tu fe en Él como Señor y Salvador, Él te abrió los ojos para ver tu maldad, para ver tu pecado, tu necesidad de un Salvador? Lo recibiste, Él te perdonó, te redimió. Ahora eres una persona más bendecida, una persona más valiosa, una persona con mayor propósito en el mundo. ¿Está conmigo? Porque abriste los ojos. Pero Satanás quiere que los vuelvas a cerrar. Satanás quiere que pongas tus ojos en un evangelio diluido, en un cristianismo pirata, en una fe falsificada. Y hablamos la semana pasada 2 maneras en que cambiamos oro por bronce. Número 1, para los que no estuvieron, hemos valorado la prosperidad sobre la piedad. Número 2, hemos usado la gracia para minimizar la santidad. Hoy voy a empezar con número 3. Hemos valorado la herencia sobre la relación. Diga conmigo, herencia sobre relación. Una cosa que usted tiene que entender de los escudos de Roboam es que originalmente no le pertenecían a él. Estos escudos representaban una riqueza que Roboam había heredado de su padre. Pero recuerde, el padre había recibido la bendición de Dios porque el padre Salomón buscaba a Dios. Salomón tenía muchos errores, cometió muchos pecados. Sin embargo, siempre recurría a Dios y Dios honraba eso. David, de igual manera, el abuelo de Roboam, era un hombre con muchos defectos, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y por ende Dios los bendijo, y Dios los enriqueció, y Dios los levantó, y depositó gran gloria y majestad y riqueza sobre ellos. Pero la Biblia dice en 2 de Crónicas capítulo 12, lo primero que Roboam hizo cuando se sintió fortalecido y estable es que abandonó la ley del Señor. Lo que pasa es que cuando uno hereda algo que no le costó, no lo valora. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho a nuestros hijos cuando descuidan de algo que les dimos nosotros? Como a ti no te costó, les decimos, ¿verdad? Viene el hijo con el juguete quebrado y dice, no importa, papá, cómprame otro. Sí, como a ti no te costó, como tú no trabajaste. Porque siempre el trabajar para algo te hace valorarlo, ¿sí o no? Te hace valorarlo. Yo recuerdo que los carritos que me prestaba mi hermano o mi mamá, ni les ponía gasolina, ni los lavaba. Pero el primer carrito que yo tuve, ¿sí? Me acuerdo todavía, era un Honda Civic, ¿sí? Azul cielo. Feo, pero yo contento, porque era mi primer carrito y lo cuidaba como si fuera un tesoro, porque ya era mío, me había costado. Yo sabía lo que me había costado. Siempre que algo te cuesta, lo valoras.
Y quizás el problema de Roboam era que él había heredado estas riquezas, él había heredado estos escudos que representaban la gloria y el favor de Dios sobre la nación de Israel. Entonces él no supo valorar como su padre, que tanto le costó, como su abuelo, que tantas batallas peleó para ganarse esta riqueza. De igual manera, muchos de nosotros hemos heredado nuestra fe, porque tenemos padres o tenemos abuelos que sirvieron al Señor. Algunos que ustedes son primerizos en el evangelio, quizás heredaste tu fe o la sigues prestando de tu pastor, de tu líder de jóvenes, o quizás de algún maestro que tuviste cuando ibas a la escuela dominical. Y por ende a veces no valoramos lo que esto cuesta. No pensamos en los mártires, en las personas que han entregado su vida porque continúe declarándose este evangelio. No pensamos en los que han dado su vida para hacer llegar la Biblia a donde nosotros estamos, o para traducirla a nuestro idioma. Yo pienso, por ejemplo, en los cristianos del libro de los Hechos, de la iglesia primitiva. Ellos tenían otro concepto de iglesia. Nosotros pensamos en la iglesia y pensamos en un lugar. Ellos hablaban de iglesia y pensaban en un grupo de personas. Decían: nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Para ellos el cristianismo no era un evento cada domingo. Para nosotros el domingo eso equivale a nuestro cristianismo. Señor, yo puedo pecar de lunes a sábado, me confieso el domingo y estamos bien. Y espero que me bendigas el lunes, viviendo a mi antojo, haciendo lo que yo quiera, sin prestarle atención a la santidad, pero que al fin viene el otro domingo. O si soy muy santo, voy hasta el miércoles y espero que me bendigas. Y hemos reducido nuestro cristianismo a visitas a la casa de Dios. La Biblia dice que aquellos cristianos de la iglesia primitiva todos los días buscaban de Dios, todos los días compartían juntos, compartían y partían el pan y repartían a los pobres. Es decir, se enfocaron completamente en honrar al Señor. Ahora yo sé lo que está pensando, pastor, pero tenemos trabajo y responsabilidad. Pero todo lo que hagas, dice la palabra, hazlo como para la gloria de Dios. Nunca se te olvide quién eres. Nunca se te olvide a quién le perteneces y a quién sirves. ¿Está conmigo? Hoy en día hemos cambiado cristianismo por visitas a la iglesia. Hemos cambiado la verdadera adoración por música. Pensamos que porque escuchamos una música y cantamos la lírica que estamos adorando. Pero a veces nuestro corazón no está en el asunto. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús dijo: mi casa será casa de oración. Y a veces es lo que menos hacemos en el templo. Muchos me preguntan: pastor, ¿por qué sigues haciendo llamados al altar? Eso ya está como pasado de moda. Les digo: pues estará pasada de moda la Biblia entonces, porque Jesús dijo: mi casa será casa de oración. Y a veces hoy, como ya no oramos, tenemos que cantar. Ponemos las oraciones en cantos. Y los cantos ya no son adoración, son oraciones. No estoy criticando al grupo de alabanza. Ellos están reaccionando a una realidad que está viviendo la iglesia moderna de hoy en día. Pero hemos intercambiado oro por bronce, adoración por música, oración por cantos, entrega por visitas, revelación por entretenimiento. ¿Cuántos están aquí? Porque no nos ha costado como le ha costado a otros. Usted no se da cuenta lo bendecido que estamos. Estaba hablando con un misionero a un país musulmán. Y me decía: Charlie, dice, tú no entiendes la diferencia entre tus hijos y los míos. Dice: en Estados Unidos tú le enseñas a tus hijos a vivir para Dios. Dice: yo tengo que enseñarle a mis hijos a morir, a estar dispuestos a morir para Dios. Yo tengo que advertirle a mis hijos que en cualquier momento pueden entrar hombres malos, con muy malas intenciones, por nuestra puerta, con rifle en mano, y quitarnos la vida porque somos cristianos. Dice: me parece ser que la iglesia estadounidense no valora lo que tiene, no valora la bendición porque no les ha costado. Me dijo otro hermano misionero a la China. Le dije: hermano, nosotros estamos orando por la iglesia en la China. Y me dijo: pues la iglesia en la China está orando por la iglesia en Estados Unidos. Dice: porque nosotros tenemos un concepto de que la iglesia americana no sabe lo que es verdaderamente servir a Dios y depender de Él, y vivir para Él, y estar dispuesto a morir por Él.
No valoramos porque no nos ha costado como a otras personas. Y debemos, hermanos, estar agradecidos. Debemos ser humildes. Debemos entregarle lo mejor de nuestras vidas al Señor, precisamente porque estamos cosechando bendiciones que nunca sembramos. Si no va a decir amén, quéjese. Diga algo para saber que está aquí. Parte del problema de Roboam era ese. Había heredado la bendición. El problema con un heredero es que a menudo no valora la fuente ni el costo de la bendición. Hay una historia en el Nuevo Testamento. Jesús, hablando en parábola, nos cuenta la historia de un muchacho que heredó la bendición de su padre. Y esa palabra padre es muy importante para Jesús. Es el término que él más utiliza para referirse a Dios. Pero también Jesús deja muy claro que la paternidad depende de la disposición de los hijos en dejarse guiar por el Padre. Entonces él cuenta una parábola, Lucas 15, versículos 11 al 13. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó ¿a dónde? A una tierra distante, donde derrochó o malgastó todo su dinero en una vida desenfrenada. Mire esto, es muy interesante que el hijo viene y le dice: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. En la misma frase le está diciendo padre y le está deseando la muerte. Porque en esta cultura judía, pedir tu herencia antes de la muerte de tu padre era en esencia decirle: quisiera que estuvieras muerto. Y la tristeza es que muchos somos cristianos ateos. Usted dice: pastor, es una contradicción. No, creemos en Cristo pero vivimos como si no existiera. Le decimos al Padre: quiero tu bendición, pero no quiero vivir como que tú existes. Hay muchos que estamos interesados en las bendiciones de Dios sin buscar al Dios de las bendiciones. Y este muchacho va y le dice: papá, yo quiero la bendición, pero no quiero la relación contigo. Hemos valorado herencia sobre relación. Él quería ser el heredero de su padre, pero no quería ser el legado de su padre. ¿Sabía usted que hay una diferencia? Se lo voy a poner así: la herencia significa regalos recibidos. Legado significa valores impartidos. Y este tipo recibió sus regalos, recibió su herencia, recibió la riqueza, pero no tenía el carácter, no vivía tras los valores necesarios para sostener la bendición. Y como se apartó de la fuente, se desconectó de la relación del Padre. Las bendiciones apartadas de la relación del Padre siempre nos van a llevar a la perdición. Siempre nos van a llevar a perder todo lo que el Padre nos quiso dar. Muchos de nosotros no tenemos una fe propia. Vivimos una fe que nos heredaron nuestros padres o nuestros abuelos o alguna otra persona, alguna otra influencia espiritual en nuestras vidas. Y similarmente, Roboam, teniendo un padre en Salomón, un abuelo en David, que buscaban a Dios, que servían a Dios con defectos y pecados y todo, pero servían a Dios, seguramente él había recibido muchas de estas bendiciones. Y este es un principio bíblico, no quiero que nadie malinterprete. Lo que tú decides hoy va a repercutir en tus hijos mañana. Hemos escuchado mucho de maldiciones generacionales, pero la otra parte de la ecuación son las bendiciones generacionales. Hay bendición en servir al Señor, claro que sí. Yo soy testigo de esto. Mi papá fue el primero en toda su familia en servir al Señor. Si usted viera el árbol genealógico de mi papá y en vez de nombres pusiéramos descripciones, leería algo así: infidelidades, adicciones, suicidios, homicidios, ansiedad, depresión. Pero un hombre, mi padre, decidió rendirle su vida a Jesús. Ahora tengo yo 3 hermanos y una hermana. 2 de ellos acuden aquí conmigo a la iglesia. Otra es pastora, otro es pastor. Todos en el ministerio envueltos de alguna manera o de otra. Es decir, una persona tomó una decisión por Jesús y escribió una nueva historia para sus descendientes.
Yo no sé quién tú eres y cuál sea tu trasfondo. No sé qué maldiciones generacionales has heredado. Pero te puedo decir que al estar aquí parado ante los pies de Jesús, Jesús te da un bolígrafo en la mano con una tinta roja, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, y te dice: escribe una nueva historia para ti y para tus hijos. Tú puedes rechazar el pasado. No tienes que terminar destruido como terminaron los demás. Tú tienes la autoridad en Cristo Jesús, el favor y la gracia para escribir una nueva historia. Y cambió todo el panorama de la familia. Eso es bíblico. Lo llevo a la escritura, Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. Dice el Señor: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Ahí está, la maldición generacional. Toda la familia de los que me rechazan quedan afectados, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero mire esta: pero derramo amor inagotable, no por 3 o 4 generaciones, por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. El abuelo de Roboam conocía esta verdad y la hizo eco en el Salmo 37, versículo 25, cuando él dijo: nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Si hay bendiciones para los que sirven a Dios y para los hijos de ellos. Sin embargo, mientras puedes heredar una bendición, tu fe tiene que ser personal. Yo nací hijo de pastor. Usted puede decir que me prepararon para ser pastor, pero llegó un punto en mi vida en que yo tuve que reconocer una cosa: me pueden heredar un ministerio, pero no me pueden heredar una unción. Yo puedo aprender cómo ser líder y cómo ser pastor, pero no puedo depender de las faldas de mi mamá o de los pantalones de mi papá, porque así le decía yo a mi mamá cuando yo era pequeño. Le decía: mamá, cuando venga Cristo yo me voy a agarrar de tus faldas y me voy a ir contigo. Pero llega el punto en que tú dices: tiene que ser personal. Recuerdo una vez estaba en casa y éramos pastores de jóvenes en aquel entonces, y me llama un muchacho de la iglesia, uno de los jóvenes. Ya eran como las 12 de la noche, la medianoche, y me extrañó. Pues dije yo: una emergencia o algo, y contesto: bueno. Y dice: pastor, ¿es usted? Le digo: sí, soy yo. Dijo: ay, ok, gracias pastor. Era todo. Y me colgó. Entonces yo dije: pues, ¿qué pasó? Y le marco. Y le digo: hey, ¿qué pasó? Dijo: no, dijo, es que nos venimos a pescar. Dice: acá en el muelle, dice, y de pronto se fueron las luces, dice, y como estamos acá en el mar, todo oscuro, pensamos que había llegado Cristo. Dice: entonces uno dijo: háblale al pastor, si todavía está el pastor aquí, es que no ha venido el Señor. Por eso descansó y respiró profundo. ¿Qué creen que les prediqué la próxima semana? Que no pueden depender de la fe de otro. No puedes depender de la fe de otro. Tu relación con Dios tiene que ser personal. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. ¿Quién es el camino? Jesús, no tu papá, no tu abuelo, no tu pastor, no tu religión, no tu iglesia, no tu denominación. Es una relación personal con Jesús la que te va a llevar a la salvación eterna con el Padre. ¿Sabía usted que Dios solo tiene hijos, no tiene nietos? No vas a llegar al cielo siendo nieto de Dios, tienes que ser hijo de Dios a través de la redención de Jesucristo. Y aunque Roboam había heredado la riqueza de su padre y de su abuelo, había abandonado al Dios de su abuelo y de su padre. Entonces su enemigo, el rey Sisac de Egipto, decidió que estaba listo para robarle la riqueza a un rey espiritualmente desprotegido. De la misma manera, el enemigo está listo y presto para robarte lo más valioso: tu matrimonio, tus hijos, tu familia, la hermandad, la unidad, tu fe, tu propósito. Cuando estás desprotegido espiritualmente, a la vez quedas expuesto para los dardos del enemigo. E igual que el pródigo, apartado de una relación con el Padre, vas a perder la bendición. El día de hoy, si hay alguien entre nosotros que no conoce a Jesús, antes de despedirnos, usted va a tener la oportunidad de entrar en una relación personal con Jesús. Y cuando tú entras
en una relación personal con Jesús, estás cubierto con la sangre de Cristo. Satanás no tiene parte ni suerte en tu vida, queda derrotado, porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Ya sea que tengas o no a alguien en tu pasado que haya servido al Señor, tú hoy puedes entrar en una relación personal con Cristo y cambiar el panorama y la historia y el futuro de tu familia. Pero no podemos valorar más la herencia que la relación con el Padre. Número 4, otra manera que hemos intercambiado oro por bronce es que hemos estimado apariencias sobre sustancia. Apariencias sobre sustancia. Versículos 10 y 11 del segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Tiempo después el rey Roboam reemplazó los escudos de bronce y los confió, reemplazó los escudos de oro con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. En otras palabras, Roboam estaba queriendo esconder la verdad. Los escudos de oro habían en alguna ocasión estado disponibles para ser vistos por el público, pero ahora que los había perdido Roboam y los reemplazó con unos sustitutos baratos, ahora los puso bajo guardia, escondidos, encerrados. Estaba escondiendo la verdad referente a estos escudos. Sin embargo, cuando iba al templo, los guardias sacaban los escudos y en desfile iban detrás del rey para aparentar que tenía las mismas riquezas que su padre. En otras palabras, a Roboam solamente le importaba aparentar. En vez de estar dispuesto a pelear para recuperar la riqueza perdida, o en vez de pagar el precio para recuperar aquella riqueza perdida, él dijo: voy a construir unos sustitutos baratos y no le voy a decir a la gente. Mientras la gente no sepa, yo sigo aparentando que tengo mucha riqueza. Sabía que Jesús enfrentó este tipo de hipocresía y habló de ello cuando describió a los fariseos. Mateo capítulo 23 versículos 5 al 7. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura. Mire esto. Tomaban ese versículo en el Antiguo Testamento de que guardaras la palabra en tu corazón, y ellos decían: pues me voy a poner aquí unas cajitas. El pan de vida, ¿se acuerdan el pan de vida que tenía los versiculitos así, los papelitos, el pan? Hagan cuenta que se los ponían aquí en el brazo y ahí llevaban la Escritura, y era para aparentar, para decir: mira qué tan santo soy yo. Tú amas la Biblia, sí, yo amo la Biblia, pero yo la amo más porque mira, me la cargo aquí en mi brazo. Dice: usan túnicas con flecos muy largos, o sea, ostentosos, y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. O sea, era apariciones nada más, o apariencias nada más. Y el orgullo había robado a personas como los fariseos y a personas como a Roboam. Los había robado de toda autenticidad. Les importaba más su reputación que su carácter. Si se sabe la diferencia entre reputación y carácter. Reputación es lo que la gente piensa de ti. Carácter es quien realmente eres. Y hay gente que prefiere ser falto de integridad, pero aparentar ser íntegro, que realmente ser recto, justo e íntegro genuinamente. Y el problema con valorar apariencias más que sustancias es también lo que dice Mateo 6 versículo 1 y 2. Este es Jesús hablando de este mismo tema, ahora advirtiendo a los discípulos. Les dice: tengan cuidado. Dile a la persona que está hablando: ten cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Versículo 2: cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas. ¿Sí ha escuchado ese refrán
ese hombre nada más toca trompeta. Literalmente los fariseos tocaban trompeta. Cuando había un vagabundo pidiendo limosna, ellos antes de sacar la limosna para darle, sacaban su trompeta, la tocaban para que todos voltieran a ver, y ya a la vista de todos, cuando los ojos de todos estaban fijos sobre el fariseo, él daba su limosna para que todo el mundo supiera lo generoso que era. Dicen, las calles llamaban la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Esa misma frase, no recibirán otra recompensa más que esa, Jesús la repite en ese mismo capítulo, hablando de la oración, hablando de la generosidad, hablando del ayuno. O sea, la oración, la generosidad, el ayuno, todas son cosas buenas, pero cuando tu motivo es aparentar, se te olvida que Dios escudriña los corazones de los hombres. Y cuando vivimos para atraer solamente la atención y la aprobación, conseguir la aprobación de la gente, ¿sabe qué? Quizás lo consiga. El problema es que es lo único que va a conseguir. Y Dios se ve absuelto de la responsabilidad de bendecirle más allá de lo que usted buscó. Usted quería la aprobación de la gente, ya la tienes, dice el Señor, ya no te voy a dar más bendición. Ya conseguiste lo que querías. Hoy en día con redes sociales buscamos constantemente la aprobación de la gente. Y ponemos postales y ponemos cosas y escritos para que nos den likes y para que nos den reproducciones y para que nos den shares. Y nos acostamos en la noche a ver quién me comentó, a ver quién me puso like. Y nos despertamos a ver quién más me comentó, a ver quién más me puso likes. Y cuando no llamó suficiente la atención ese postal, tenemos que poner otro. Siempre buscando que la gente nos dé valor. Te puedo decir algo, ¿por qué estás dependiendo de los likes de muchos cuando ya tienes el amor de uno? Y es un amor incondicional, el de Dios, tu Padre celestial. Él dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y con eso basta. No busques aparentar. Mejor vamos a ser personas de sustancia. Número 5. Hemos aceptado la complacencia sobre el llamado. Hemos aceptado la complacencia sobre el llamado. Recuerde una cosa, un detalle acerca de los escudos de Roboam, es que no eran escudos para la batalla, eran escudos para decoración, para aparentar. Entonces quiere decir que cuando los verdaderos escudos estaban en las líneas de combate, estos escudos falsos solamente estaban en las paredes, colgados, viéndose bonito. No estaban en uso, no estaban haciendo nada. ¿Sabe que muchos de nosotros, cuando no nos disponemos a servir, cuando no nos disponemos a ganar almas, cuando no nos disponemos a hacerle guerra al enemigo, nosotros mismos nos devaluamos? Porque nos convertimos como estos escudos que se ven muy bonito. Ahí están en el palacio, ahí están en el templo, pero realmente no están combatiendo el reino de las tinieblas. A menudo me preguntan, pastor, ¿cómo ha hecho usted para tener éxito en la iglesia? Y mi respuesta siempre sigue siendo la misma. Les digo, no hay ninguna salsa secreta. Simplemente se trata de obedecer a Dios. Y obedecer a Dios a veces es difícil, porque a veces lo hemos descrito de esta manera mi esposa y yo. A veces se trata de tomar pasos cuando todavía no ves la tierra debajo de tu pie al tomar el paso. Pero Dios es tan fiel que cuando tú actúas en fe, para cuando tu pie pisa la tierra, ya hay tierra abajo, ya hay donde puedes apoyar tu pie. Pero Dios muchas veces va a estrechar nuestra fe. Dios nos va a llamar a la acción en fe. Ahora aquí tengo que tener cuidado, porque no estoy endosando el descuido o una falta de preparación o de mayordomía. Lo que estoy diciendo es que a veces tú tienes que salir de tu zona de confort y tomar un paso de fe, accionar sobre las promesas que estás creyendo. Las promesas que se cumplen en tu vida no son nada más las que profesas, son las que en las que confías y tomas pasos relacionados a la promesa que Dios te ha hecho. Alguna vez me he preguntado, ¿por qué Dios nos escogió a nosotros para esta iglesia?
El otro día me invitó un pastor a desayunar y estábamos platicando y era la primera vez que yo lo conocía y empezamos a platicar, me empezó a hacer muchas preguntas, entre ellas la que le acabo de mencionar, ¿cómo le has hecho? Y entonces él me dice, ¿sabes qué, pastor? Dice, yo admiro mucho lo que Dios está haciendo en la iglesia de ustedes, pero te seré franco, dice, he estado en reuniones de pastores y hay muchos pastores que les caes un poquito mal. Y entonces yo dije, ¿por qué? ¿Qué razón he dado yo para caer mal? Dijo, no, nada. El problema no eres tú, el problema son ellos. El problema es que te envidian porque tienen 20 años, 25 años, 30 años de ministerio y no ha logrado crecer la iglesia, no ha logrado crecer el ministerio y ven que tú apenas tienes 5 años, 6 años de pastor y cómo Dios ha bendecido la iglesia. Me dicen, no es nada que tú has hecho. Simplemente se preguntan ellos por qué él sí y nosotros no. Y le dije, pastor, ¿se da cuenta que yo mismo me he hecho esa pregunta? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros si hay gente con mucha más experiencia, si hay gente con mucho más talento, hay gente con mucho más años invertidos en el ministerio? Y yo sé que son personas fieles que aman a Dios. Y él me dice, ¿y por qué crees que tú? Y le dije yo, lo único que se me ocurre es que mi esposa y yo estamos suficientemente locos como para creerle a Dios y actuar cuando Dios nos dice haz esto o haz lo otro. Es lo único que se me ocurre, que a lo mejor Dios nos confió, porque cuando Él dice haz algo, nosotros accionamos. En lugar de valorar el confort, en lugar de caer en la complacencia, aceptamos el reto del llamado. Le dije, cuando iniciamos la iglesia nosotros no teníamos ni un centavo. Es más, pedí prestado $5,000 para iniciar la iglesia. No teníamos nada asegurado más que una palabra de parte de Dios. Pero una palabra de parte de Dios es bastante y es suficiente para echar a andar los planes y los sueños de Dios. Porque cuando Dios te da una visión, Dios te traerá la provisión. Dice Santiago 2, versículo 14, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con qué cosa? Sus acciones. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Versículo 17. Él mismo se contesta, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Tenemos que accionar, tenemos que salir de nuestra zona de confort. El año pasado me llamó un amigo, un pastor, plantador de iglesias, y me dice, pastor Charlie, quiero pasar unos días contigo, con tu equipo, con tu esposa. Quiero ver cómo hacen las cosas ustedes, quiero aprender su liderazgo, quiero ir unos días. Y estábamos teniendo un evento, y era el evento de Limitless el año pasado. Entonces le dije, claro que sí, es una buena semana, porque vas a ver mucho movimiento y vas a poder ver cómo hacemos las cosas. Y entonces él viene, y platicando ya con él, me dice, mira, lo único que me está deteniendo en plantar esta obra que Dios me ha llamado a plantar, es que no tengo las finanzas aseguradas. No he recolectado lo que yo siento necesito para echar a andar la iglesia. No quiero abrir y luego que no tengamos presupuesto y que tengamos que cerrar. Y yo le dije, mira, el problema es que estás esperando el momento para estar confortable. Y el momento en que tú te sientes confortable, dejas de ejercer la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Siempre Dios te va a pedir algo que te estrecha y que te pide algo más allá de lo que actualmente puedes hacer, porque esa es la manera de Dios. Él quiere que tú pongas a andar tu fe. Le explicaba a él lo que le digo a ustedes hoy. Yo cada vez que me subo y salgo por acá a predicar, nunca me siento listo. No me malinterprete, siempre vengo preparado. Nunca me siento listo, porque me siguen dando nervios. Sigo preguntando, Señor, ¿es el mensaje que quieres que dé? Este mensaje yo sabía que iba a ser difícil, no iba a haber muchos amenes, pero estoy obedeciendo al Señor y me pongo nervioso todavía. Nunca he llegado al punto donde yo salga y yo diga, yo puedo con esto. Porque si yo un día digo, yo puedo con esto, me imagino que Dios dice, tú puedes, entonces yo no tengo que hacer nada. Yo prefiero decir, Señor, te necesito. No soy suficiente. No entiendo por qué me has llamado. No entiendo por qué me diste esta palabra. No entiendo por qué me pusiste esta plataforma. No entiendo por qué vino esta gente a escuchar.
Pero lo único que sé, lo que sí entiendo es que no soy suficiente. Pero si tú estás conmigo y si tú me apoyas y si tu Espíritu Santo me unge, yo soy capaz de llevar el mensaje que me has llamado a predicar. Cuando otros no quieren, cuando otros se acobardan, yo estoy dispuesto, Señor. Imagínense si yo me esperara a sentirme confortable antes de predicar, pues nunca hubiera predicado un sermón. Hubiera llegado a cero la cuenta regresiva y no sale nadie. ¿Y dónde está el pastor? Ahí está como escudo de oro colgado de la pared. Inútil, haciendo nada. Se ve muy bonito, pero no le está haciendo guerra al enemigo. No esperes a sentirte completamente confortable. Me decía mi hermano Abraham, me decía Charlie, dice, no entiendo por qué Dios pone en mi corazón y en el de mi esposa que tenemos que meternos más en el pastorado, en el ministerio del pastorado, y nos están apoyando como consejeros aquí en la iglesia. Dice, si yo amo lo que hago, los que no saben, mi hermano Abraham es un ingeniero de audio. Actualmente él está en Costa Rica, ahorita está en Costa Rica. Lo viajan por todo el mundo haciendo ingeniería de audio. Ahorita está con Jesús Adrián Romero. Y dice, me encanta lo que hago y soy muy bueno en lo que hago. Dice, pero aún cuando ayudo a ministerios, actualmente ayuda mucho al ministerio de Marcos Witt y de Jesús Arián. Dice, las dos bandas, dice, la banda de Jesús Arián me apodó el obispo de la banda. Dice, y Marcos me apodó el pastor del ministerio. Dice, y entonces yo me pregunto, estoy haciendo sonido, pero los mismos músicos y los mismos integrantes de la banda ven en mí un llamado pastoral. No lo entiendo. Si soy muy bueno en lo que hago, se ha ganado 3 Grammys. Y le dije, Abraham, precisamente porque eres bueno en lo que haces, eres tan bueno, eres un genio, tan increíble en lo que haces, que tú ya no requieres fe para correr el sonido en un concierto. Entonces Dios te lleva a un punto donde tú conquistas una victoria y luego dice, ahora tengo que estrechar tu fe en otra área. Y en esta otra área del ministerio y del pastorado quizás te sientes inadecuado, y Dios dice, eres el candidato perfecto, porque el que se humilla, Dios, yo lo levanto. El que clama a mí, yo le respondo. El que me pide sabiduría, yo se la doy. Dios, iglesia, Dios no está buscando a personas capaces, Él está buscando a personas dispuestas. Dispuestas. Porque lo que tú no tengas de talento, Dios te equipa. Dios te da lo que no tengas de recursos, Dios te lo da. Pero Él está buscando a gente que no le tenga miedo a salir de su zona de confort. Gente que no caiga en la complacencia y que diga, tenemos una comisión como iglesia, tenemos un llamado como cristianos. Estoy aquí para decirte que el llamado no es mío nada más. Tú tienes un ministerio, tú tienes un llamado, tú tienes una comisión y le vas a rendir cuentas a Dios. Y Dios va a preguntar, ¿eras un escudo en combate, arrebatándole almas al reino de las tinieblas, o eras un escudo colgado de la pared, colectando polvo, viéndote muy bonito, pero no presentando ninguna amenaza a Satanás? El otro día me topé con voy a terminar, pasa el grupo de alabanza. Le pregunté a un hermano así casualmente, hermano, ¿usted a qué se dedica? Me dijo, me dedico a ser cristiano. Y me gustó la respuesta. Era cuando yo todavía era pastor de jóvenes y le digo, ok hermano, yo entiendo, pero qué bueno que tiene esa pasión por el Señor. Pero ¿cómo gana dinero, güey? Pues le dije, ¿verdad? Entonces dice, me dedico a la construcción, soy contratista. Pero yo tenía que predicar a los jóvenes el siguiente día y yo sentía que algo Dios me iba a dar ahí con esa conversación. Le dije, pero cuando le dije que a qué se dedicaba, usted me dijo cristiano. Me dijo, sí, es que yo contesté tu pregunta. Para mí son 2 preguntas diferentes. Yo hago dinero como contratista, pero me dedico a ser cristiano. Le dije, explíqueme, porque yo tengo que predicar y hay un sermón en lo que usted me va a decir. Y él me dice, yo he entendido, pastor Charlie, dice que yo no soy ministro como usted. Dios no me llamó a estar detrás de un púlpito. Dios no me llamó a pararme sobre una plataforma o a pastorear una iglesia y predicar ante las multitudes. Dios no me llamó a ser misionero en un país del tercer mundo. Pero Dios me dio una obra misionera. Y mi campo misionero son mis clientes, son los que me suplen el material,
son los que me compran las casas, son los trabajadores míos, los subcontratistas. Dice, yo me he dado cuenta, dice, que es mi trabajo compartirles el evangelio de Jesús a ellos. Ese es mi campo misionero. El pretexto es mi vocación, pero el propósito es Jesús. Yo tengo que ser luz y sal para ellos. Siempre estoy buscando la manera de conectar mi vocación a mi llamado. No quiero quedarme complaciente, no quiero caer en el confort y ganar para mí y perderme el propósito porque el Dios me puso en esta industria. Y me empezó a ministrar su manera de pensar. Y dije, y que así fuéramos todos, que entendiéramos que estamos donde estamos por asignación divina, que no es coincidencia. Quizás tú como él dices, yo no soy pastor, no soy ministro, pero ¿sabes qué? Donde tú estás, hazlo todo como para la gloria de Dios. Ese es tu campo misionero. Las relaciones que entablas a raíz de tu vocación, de tu trabajo, son personas que tienen que escuchar de Jesús. Ahora yo sé lo que muchos están pensando, pastor, pero no quiero ser demasiado agresivo con mi fe. No quiero ofender a las personas con mi fe o hablando demasiado abiertamente de mi fe. Y sabes que entiendo tu preocupación porque vivimos en una sociedad hipersensible. Hoy en día todo el mundo se ofende en este ambiente políticamente correcto. Y hay un movimiento para todo y todo el mundo es víctima y todo el mundo se ofende por todo. A mí me gusta a veces decirle a la gente, ¿sabes qué? Te ofendiste. A mí me ofende que te ofendiste, porque ya todo el mundo por todo se ofende. El problema en querer complacer a la gente, el problema con quedarte confortable, que él me dijo, a veces no es confortable, a veces es algo raro tener que abrir esa conversación. Pero me decía él, el problema con estar confortable es que abandonas tu llamado. Y te quiero decir algo el día de hoy, iglesia. Se me hace que hemos ofendido a Dios a veces tratando no de ofender a otros. Cuando Dios te dice tienes que hablarle, tienes que invitarlo, tienes que traerlo a la iglesia, y tú dices, ay, qué oso, ay, qué raro, me va a ver raro, y desobedecemos por no salir de nuestro confort. Caemos en la complacencia. No lo ofendiste, pero en el proceso ofendiste a Dios porque le desobedeciste. Me encanta como lo dice el reverendo Samuel Rodríguez. Él dice, no existe tal cosa como un cristianismo cómodo. La complacencia de hoy es la cautividad de mañana. Es lo que le pasó a Roboam. Cayó en la complacencia un día y al siguiente día se llevaron cautivos sus riquezas. No podemos como pueblo de Dios caer en la complacencia y abandonar nuestro llamado. Concluyo, 2 de Crónicas 12, versículo 12. Dice, sin embargo, como Roboam se humilló, después de todos sus errores se humilló, se apartó el enojo del Señor. Ponte de pie conmigo. Igual que Roboam, quizás tú te has desviado, quizás has abandonado tu camino, has abandonado tu propósito, quizás has valorado más la prosperidad que la piedad. Quizás has usado la gracia para minimizar la santidad. Quizás has estimado las apariencias más que la sustancia. O quizás has caído en la complacencia y has abandonado tu llamado. Pero si te humillas bajo la poderosa mano de Dios, como lo hizo Roboam, dice la Biblia, se apartó el enojo de Dios de sobre él. ¿Te das cuenta que Dios no está buscando pretextos para condenarte, para acusarte, para señalarte, para destruirte? No, Dios está buscando motivos para bendecirte. Aquel pródigo que abandonó a su padre y vivió perdidamente y se desgastó todo, se malgastó todo. Dice la Biblia que un día comía o deseaba comer de lo que él mismo le estaba dando de comer a unos cerdos en un trabajo que se encontró. Y dice que volviendo a sus sentidos, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo puedo regresar a la casa de mi padre. Un siervo en la casa de mi padre es mejor que lo que estoy viviendo hoy. Y dice la Biblia que preparó su discurso
Iré y le diré: papá, pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que me llames tu hijo, pero hazme como a uno de tus jornaleros. Él había preparado ya su discurso, pero dice la Biblia, escucha bien, que cuando él empezó a caminar rumbo a la casa de su padre, dice la Biblia que el padre todos los días salía. Me lo imagino sentándose en el porche de su casa, parado, vislumbrando sobre el horizonte a ver si miraba a alguien. De pronto un día vio una sombra, vio una silueta que él empezó a reconocer, y la Biblia dice que en el momento que vio que era su hijo, el padre corrió. Venía el hijo caminando y el padre corrió hacia él, lo abrazó, lo tomó en sus brazos y empezó el discurso del hijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que me llames tu hijo. Y su papá lo interrumpió y le dijo: shh, tráiganme el mejor vestido, tráiganme las mejores sandalias y pónganle un anillo al dedo. El anillo era símbolo de pertenencia. Y le dijo: serás mi hijo. Porque te das cuenta que la historia, aunque la denominaron la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, le debieron haber puesto la parábola del padre amoroso. Porque no se trata del hijo, se trata del padre. El padre siempre es buscando que tú regreses a él. Iglesia, Dios te está llamando nuevamente hacia él. Y lo hermoso es que cuando tú tomas un paso hacia él, Dios el Padre corre hacia ti. Él retira su enojo y busca pretextos para bendecirte, para restaurarte, para sanarte, para levantarte. Como iglesia, Dios nos está llamando hacia él.